En este tutorial vamos a hablar de una manera muy sencilla de lo que es el ordenador de buceo. Es un tutorial más destinado a aquellas personas que empiezan en esto del buceo. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a ver si realmente el ordenador de buceo es obligatorio. Yo he oído a mucha gente, no, el ordenador de buceo es obligatorio para hacer inmersiones y tal. Todo esto está regulado en un Real Decreto, que es el 550 del año 2020, y ese decreto es muy amplio, y entre uno de sus articulados, pues lo que nos regula es qué material tenemos que usar para realizar inmersiones o hacer en buceo, tanto recreativo, profesional, extractivo, científico, en fin. Regula, aparte de otras muchas cosas, nos va a regular el material que es obligatorio para realizar esta actividad. En el artículo 11 hay 3 puntos. En el punto 1 dice que todas las inmersiones deben ser planificadas con un sistema que permita controlar la saturación del gas inerte acumulado en nuestros tejidos, en nuestro organismo, y que prevenga la aparición de patologías descompresivas. Es decir, el objeto de planificar las inmersiones es precisamente, uno de los objetivos es evitar que suframos una enfermedad descompresiva. Nos vamos al punto 2 y dice que para planificar y ejecutar la actividad se tomará en consideración la información que proporcionen las tablas de descompresión y las computadoras o ordenadores de buceo. Lo podemos llamar ordenador de buceo o computadora. Dice, habla como criterio orientativo y tendremos en cuenta, evidentemente, los factores fisiológicos de cada buceador, los perfiles de buceo y las condiciones ambientales. Esto lo vamos a ir viendo más adelante a qué se refiere, ¿no? En el punto 3 es muy importante también destacar que lo que nos viene a decir hoy día, este tutorial va dirigido a buceadores recreativos y sobre todo noveles, ¿eh? Entonces, hoy día nosotros prácticamente a nivel de buceo recreativo las tablas no se están usando, aunque se enseñan en los cursos cómo se usan, cómo debemos de calcular luego el nitrógeno residual y todo esto. Pero nosotros habitualmente en buceo recreativo lo que se usa son los ordenadores de buceo. ¿Que hay alguien que quiere usar tablas? Perfecto, puede usar las tablas, no pasa nada. Pero es importante tener en cuenta que si nosotros realizamos, por ejemplo, que vamos en un centro de buceo, vamos a hacer 2 inmersiones, se supone que son 2 inmersiones sucesivas, que si nosotros realizamos una primera inmersión con un ordenador, durante ese ordenador, en la primera inmersión, ha ido registrando todos los datos de la inmersión, pues la segunda inmersión la tendremos que realizar con ese mismo ordenador, porque es el que ha registrado todos los datos de la primera inmersión. Y eso es importante para la hora de tener en cuenta el nitrógeno residual. Si hemos utilizado tablas, que ya digo, no es lo más común hoy día, pero hemos utilizado tablas, pues en la segunda inmersión tendremos que utilizar las tablas, calculando, eso ya también se enseña en los cursos, el nitrógeno, teniendo en cuenta, el nitrógeno residual para la segunda inmersión. Otra cosa bien distinta es que yo buceé hoy a las 12 de la mañana y al día siguiente hago una inmersión, por ejemplo, a las 6 de la tarde, ¿no? Es decir, han pasado más de 24 horas. Si yo hoy he usado tablas, mañana puedo usar un ordenador, porque ya han pasado, ya estoy totalmente desaturado, pero cuando son inmersiones sucesivas o continuadas, es importante tener en cuenta que si usamos tablas, la siguiente con tablas, y si usamos ordenador, pues la siguiente ya no con ordenador, sino con el mismo ordenador. Bueno, hemos visto que tanto para planificar como la ejecución de una inmersión o realizar un buceo, podemos optar tanto por uso de las tablas como del ordenador. Aunque, como he dicho, hoy día
y estamos hablando siempre aquí de buceo recreativo, hoy día lo que usamos siempre es el ordenador de buceo. Pero esto no quiere decir que no conozcamos cómo funcionan las tablas. Si nosotros vamos a realizar una inmersión y no tenemos ordenador y utilizamos tablas, planificamos la inmersión con las tablas, pero luego la ejecución vamos a necesitar un reloj para medir el tiempo y un profundímetro para saber a qué profundidad estamos. Sí, no pasarnos de la profundidad que hemos planificado. Además tenemos que llevar las tablas con nosotros. Imaginar que nosotros hemos planificado una inmersión para 20 metros y por cualquier circunstancia, en vez de estar a 20 metros, hemos bajado a 25. Entonces cambia todo, ¿no? Nos damos cuenta de que hemos bajado a 25 metros, miramos las tablas, el tiempo que le corresponde de no deco y nos adaptamos a ese nuevo plan. Con el ordenador, la ventaja que tiene es que no pasa nada, porque dependiendo a la profundidad que estemos, él automáticamente nos va dando el tiempo que nos queda para entrar en deco. Es decir, nosotros planificamos o pensamos que vamos a hacer una inmersión a 20 metros y por cualquier circunstancia, como he comentado anteriormente, bajamos a 25, el ordenador, él en ese momento nos va a dar el tiempo de no deco. No vamos a tener que nosotros coger una tabla y mirar. Entonces, el ordenador, la ventaja que tiene es que va haciendo el cálculo en tiempo real. Cuando nosotros hacemos una inmersión con tablas, tenemos que tener en cuenta que ese tiempo de no deco se fija en función a la profundidad máxima. Con el ordenador no, como ya comenté antes, no existe ese problema, porque el ordenador, él en tiempo real, dependiendo de la profundidad que estemos, nos va a dar el tiempo que nos corresponda. Y nosotros bajamos a 20 metros, el ordenador nos da un tiempo, en el momento que subimos vemos que el ordenador nos da más tiempo, va aumentando el tiempo. Esa es una de las ventajas que tiene el ordenador. También hay que tener en cuenta un factor importante, es que podemos pensar que las tablas son más restrictivas que el ordenador, y eso no es del todo así. Pasa que el ordenador nos da más tiempo porque en el momento que ascendemos, él ve que hemos ascendido y tabula para esa profundidad, teniendo en cuenta de dónde venimos. Pero si nosotros hacemos una inmersión con un perfil, digamos, plano o cuadrado, rectangular, es decir, como este cuadrado de aquí, yo bajo, y toda la inmersión la hago a la misma profundidad, el ordenador es más restrictivo que las tablas. Es decir, el ordenador nos va a dar menos tiempo que lo que nos da las tablas. Bueno, para entender un poco lo que he comentado anteriormente de que el ordenador es algo más restrictivo que las tablas, ¿no? Voy a poner aquí un ejemplo práctico, ¿no? Yo he utilizado un ordenador de los que tengo, que es el Mares Matrix. Me he ido a la función que hay para planificar una inmersión, en este caso es con aire, y he escogido una profundidad de 15 metros y me da un tiempo total máximo sin entrar en deco de 66 minutos. Si escojo una tabla, en este caso he escogido de PADI, podría haber escogido de SSI, de las que utilizamos nosotros en FEDAS y tal, pero al ser una tabla diferente a las que uso, pues me he ido a esta de Paris. Aquí veis que tenemos las profundidades, en este caso 10 metros, 12 metros, 14 metros y pega aquí el saltito a 16 metros. Nosotros cogemos 16 metros para planificar la inmersión, más restrictivo. Si vamos a hacer una inmersión a 15 metros y no tenemos
15 metros siempre cogemos la mayor profundidad. Nos vamos a 16 metros y vemos que vamos bajando. Aquí se pone una zona gris. Esto indica que es obligatorio la parada de seguridad. Esto es de pari, ¿no? Sigo y llega a 72. Es decir, que 72 minutos es lo que me daría un buceo a 16 metros. Sí, que aún siendo más profundidad, si os dais cuenta, me da más tiempo que el ordenador. Aquí me da 66 minutos y aquí me da 72 minutos. Es decir, el ordenador es en una inmersión que sea eso siempre a la misma profundidad, es un poquito más restrictivo. Pero la ventaja que tiene el ordenador es que si yo estoy llegando a los 66 minutos y asciendo un poco, el ordenador va a recalcular y me va a dar más tiempo. Entonces yo voy jugando con eso. Con las tablas no podría hacer esto. No puedo ir tabulando a cada profundidad que estoy. Hasta aquí lo que hemos hecho es una introducción, ¿no? No hemos entrado en materia de lo que es el ordenador, cómo funciona, qué datos nos da y tal. No hemos entrado en plena materia. El vídeo lo voy a dejar aquí para que no se haga muy largo y luego ya entraremos en materia. Aquí en la introducción ya hemos visto pues lo que nos dice el Real Decreto, que podemos utilizar tanto ordenadores como tablas, y hemos visto un poco pues la ventaja que tiene usar el ordenador con respecto a las tablas, ¿no? En un solo dispositivo podemos planificar y con un solo dispositivo pues tomamos el control, digamos, de la inmersión, y al mismo tiempo vemos que el ordenador, digamos, va tabulando en tiempo real, dependiendo a qué profundidad estemos en cada momento. Él va actualizando los datos, y otra cosa que es muy útil en el ordenador es que si hacemos inmersiones sucesivas, él tiene los datos de la anterior inmersión y entonces él ya hace los cálculos para la siguiente inmersión, o tiene en cuenta lo que es el nitrógeno residual, ¿no? Entonces esto también es muy útil y muy práctico. Hemos visto que los ordenadores en inmersiones con un perfil plano son algo más restrictivos que las tablas, ¿no? Pero que como jugamos con la ventaja de que el ordenador va actualizando en tiempo real, si yo veo que me voy acercando a ese tiempo de límite de no deco, pues ascender un poquito, ya el ordenador va a volver a recalcular y vamos a poder ver el tiempo que nos da. En función al tiempo que nos da, pues podemos subir un poquito más o mantenernos a esa profundidad. ¿Sí? Vamos a tener en todo momento controlado el tiempo de no deco. Y ya en el segundo vídeo pues ya vamos a ir viendo pues toda esa información que nos da un ordenador de buceo, que para mí, ya digo, en buceo recreativo es muy útil. Bueno, hasta el próximo vídeo.